otra vez y bienvenidos a otra nueva sesión del Seminario de Becarios. Ya todo el mundo me conoce, me vio la semana pasada, yo soy Bosco. Estoy a cargo de la organización junto a Contero y el día de hoy tenemos a nuestro compañero Julio César Magaña Cáceres, de Posgrado Conjunto, que nos va a hablar de espacios de parámetros para unas formas racionales sobre la esfera de Riemann. Adelante. Ok, bueno, antes que nada, gracias por darme la oportunidad de platicar aquí. No voy a escribir el título porque es muy largo, ¿sí? Pero bueno, primero quería empezar con un problema que más o menos va a dar lo que va, o sea, el ejemplo de lo que voy a hacer. Pues, digamos, lo primero que vamos a hacer es agarrarnos pues un conjunto, ¿sí? Ahorita voy a agarrarme, digamos, las matrices de 2×2 en general, ¿no? Y junto con eso, pues yo quiero una acción, ¿sí? Una acción de un grupo. Digamos, otro grupo bonito pues es el grupo de matrices invertibles, ¿verdad? Y voy a hacerlo actuar sobre el conjunto, ¿sí? Y entonces, pues esta acción, ¿qué es lo que hace? Voy a hacer que me agarro una matriz invertible, me agarro una matriz cualquiera y voy a conjugarla, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo se ve el espacio de órbitas, ¿sí? El espacio cociente. O sea, quién es, en este caso, las matrices de 2×2 módulo la acción de conjugar por matrices invertibles. ¿Sí se acuerdan quién es esto? ¿Sí? ¿O no les suena con esa notación? ¿No? Clases de equivalencia. Clases de equivalencia, ¿pero de qué? De las órbitas de cada elemento. Ah, pero ¿hay un nombre específico? Se llama espacio de órbitas. ¿No? ¿El espacio de órbitas? Este. Este es el específico. PSL. No. No. ¿Nadie? Similaridad. ¿Cómo? Las órbitas están compuestas de matrices que son similares. Exacto. O sea, van a ser similares bajo la conjugación que estamos dando. Pero pues esto lo vimos en la carrera, ¿no? Esas son las famosas formas canónicas, ¿no? De Jordan. Nos lo preguntan cuando estamos aquí. Ok. Entonces, ok, pero no lo vemos de esa forma. Entonces es como un juego interesante hacer eso. Agarrarnos un conjunto, agarrarnos pues un grupo interesante que actúe en él y ver qué pasa con el espacio de órbitas. ¿Sí? Ok. Ahorita, para no perder el hilo de lo que voy a hablar, vamos a continuar. Pero aquí tengo el dibujito, ¿no? De las formas canónicas. ¿Sí? Ahorita se lo paso. Ok. Entonces, pues primero lo que voy a hacer es definirles el objeto con el que voy a trabajar. Entonces, mis objetos pues van a ser, como dice en la plática, en el título, unoformas. No voy a entrar mucho a detalle aquí, pero son unoformas racionales, o sea que tienen forma, se pueden escribir como un polinomio entre otro polinomio y le agregamos ese símbolo, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante que tienen estos objetos es que se pueden relacionar con varias cosas, ¿sí? Yo le puedo asociar a estas unoformas campos vectoriales. ¿Ok? Y lo único que tengo que hacer es invertir
bueno, la función que tenemos ahí. Así obtengo un campo vectorial completo. Les digo, ahorita no importa que sea eso. Y bueno, la relación que tiene, digamos si este es X, es que eso me va a dar idénticamente M, ¿no? Entonces, yo aquí estoy a nivel completo, ¿verdad? Entonces, para ver las cosas, podemos bajarnos a un campo vectorial real. ¿Sí? Ese es el campo vectorial real asociado. ¿Sí? Y por otra parte, a cada una forma le puedo asociar una funcioncita. Bueno, que realmente no es función. Simplemente integro la omega. ¿Sí? Esto no va a ser función porque va a ser multivaluada. ¿Sí? Pero la ventaja que tiene esto es que si solo la veo en pedacitos, pues me puedo definir cartas. ¿Sí? Lo que llamamos cartas. Eso significa que puedo asociarle una superficie de Riemann. ¿Sí? Entonces todos esos objetos son los que tengo relacionado con las unoformas, ¿no? Para que se ejemplifique más esto, a ver, vamos a verlo con una unoforma particular. Nos agarramos omega igual a I entre Z de dz, ¿no? Algebraicamente, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente voltear. Entonces, nuestro campo asociado va a ser Z entre I delta de Z. ¿Sí? Pero como le puedo asociar un campo vectorial real, eso yo ya lo puedo dibujar sobre la esfera, como habíamos dicho. Entonces, recuerden que un campo vectorial son como flechitas, ¿verdad? Y pues a las flechitas le puedo asignar soluciones, ¿no? Curvas, soluciones. Entonces aquí voy a dibujar esas curvas. Para esta unoforma o para este campo, el campo se está fijando en el 0 y en el infinito. Aquí estoy en la esfera de Riemann, ¿verdad? Y lo que está dibujando el campo son trayectorias periódicas de esta forma. ¿Y qué tiene de interesante ahora esta función? ¿Cómo se ve ahí? Bueno, pues aquí esa función lo que me va a hacer es me agarra estas trayectorias, las mismas que dibujé aquí abajo, y lo que pasa, bueno, como dicen en la literatura normal, las peina, ¿no? Eso las convierte en trayectorias horizontales. ¿Sí? Eso es lo que hace esta función. Sin embargo, aquí, como les dije, es multivaluada. Yo me puedo agarrar una región fundamental nada más, para que no esté multivaluada. Y me puedo fijar qué es lo que pasa, cómo identifico. Entonces tengo un pedacito de aquí, de esto de acá, de ese dibujo, y lo que pasa es que voy a identificar con este. Ok, entonces si tengo como un pedazo de papel, tengo mis líneas horizontales y pego estas acá que obtengo. Entonces esta es la superficie asociada, un cilindro. ¿Sí? Entonces, pues, sí son interesantes esos objetos, ¿no? ¿De dónde va esa función? ¿Está? En este caso, mi dominio va a ser
La esfera de Riemann le voy a quitar los polos y los ceros de omega. ¿Y eso para qué? Pues para que caiga en cero, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces eso es lo que está pasando con estos objetos. ¿Pero qué tienen en particular que estén en la esfera de Riemann? Bueno, las propiedades que tienen al estar definidas sobre la esfera son las siguientes. Vamos a fijar el número de polos, ¿verdad? Sí, todos saben que son los polos de la uniforme, ¿verdad? Son los ceros del denominador. ¿Sí? Entonces, si fijamos el número de polos, ¿ok? Y la primera propiedad es que el número de ceros es S-2. O sea, siempre va a haber en la monoforma dos ceros menos que los polos. ¿Sí? Y pues la herramienta que utilizamos, bueno, que vamos a utilizar son los residuos. Y algo importante que pasa aquí es que si sumamos todos los residuos, sobre todo los polos, esto da 0. ¿Sí? Oye, Julio, ¿qué pasa cuando el número de polos es 1, por ejemplo? O sea, el número de ceros es menos, ¿verdad? El número de ceros es menos 1. O sea, Bueno. es una formulita. Por ejemplo, esta, ¿no? Ajá, Lo que pasa es que esta tiene como un polo, ¿no? sí. Que es este que está acá. Lo que no te das cuenta es que tú estás parado aquí. Entonces no lo ves porque lo estás pisando. Ah, ¿Sí? Entonces, como el menos. Pero entonces, si no se ve, significa que el infinito es el otro. Muy bien. Entonces, por la fórmula esta sale, ¿no? Porque el residuo en el cero no te da cero. Si fuera el único polo, claro, exactamente. no se valdría. Sí, esto no se valdría. O sea, como que a fuerzas tiene que haber otro. Pero, Exacto. ¿Sí? Y pues ese que no se ve. Porque esto pues nada más es una representación local. ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya vimos que estos objetos por separado pues son buenos. Lo que vamos a hacer ahorita es tomarnos una familia de objetos. Me agarro todas las uniformas con S polos y para facilitar un poco las cuentitas voy a agarrarme que todos los polos y ceros sean diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Ese va a ser mi conjunto en donde voy a trabajar como mi espacio de matrices que di al inicio. ¿Sí? Ok. ¿Y pues qué características tiene esto? A ver. Antes de eso, déjenme revisar. ¿Cómo se ven las formas ahí? Pues yo las puedo representar de dos maneras distintas, ¿no? Como sabemos desde primaria. Bueno, creo que me pasé, ¿verdad? Puedo escribir los polinomios con coeficientes, ¿verdad? O puedo escribir a los polinomios ya factorizados. Entonces
6 sobre los números complejos, lo puedo descomponer. Entonces sale un factor lambda, z menos c1, y para que, bueno, para que ocurra de que puedo pisar cosas, ¿verdad? Y no verlas, acá puedo aceptar que alguno de estos sea 0, y acá puedo aceptar que alguno de estos sea infinito, ¿no? Solo es una escritura formal. ¿Sí? Falta el de Z. ¿Cómo? Diferencial. Ah, sí. Perdón. Ok. Y entonces, como dice el título de la charla, esto es lo que vamos a utilizar para dar una parametrización de este objeto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a empezar con los coeficientes. Sí es obvio que si multiplico un escalar arriba y el mismo escalar abajo, tengo la misma forma, ¿verdad? Simplemente la factorizo, la cancelo. Entonces, si yo me agarro una doceseada de a s menos 2, a 0, bs, bla, 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 hasta b0, los múltiplos escalares de esto no me afectan. Entonces puedo suponer que, o agarrar esto en el proyectivo de dimensión 2s menos 1. ¿Sí? Pero ¿será que eso ya me dé todas o estoy contando de más? ¿Sí? Sí estoy contando de más, ¿verdad? Porque aquí estoy poniendo al menos esta condición de polos y ceros simples. ¿Sí? Entonces, tenemos que quitar cosas de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a quitar? Vamos a recordar un poco de álgebra. Vamos a definir el resultante de dos polinomios. Vamos a llamar esto, como habíamos puesto al principio, el resultante de dos polinomios es una matriz hecha por los coeficientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me agarro, por ejemplo, los coeficientes del primer polinomio, los escribo, ¿no? Va a ser una matriz cuadrada de tamaño la suma de los grados. ¿Sí? En este caso de 2s menos 2. Y aquí voy a poner puro 0. Y lo que voy a hacer es, en la siguiente fila voy a recorrer un lugar, escribo un 0 y empiezo a escribir los coeficientes y luego a con ceros. ¿Sí? Y así lo hago hasta terminar, hasta que ya tenga aquí B0, BS y acá puro 0. Terminando, empiezo con los coeficientes del otro polinomio. Y hago lo mismo, los empiezo a recorrer. Hasta llegar hasta aquí. Entonces, siempre se me olvida poner esto, ¿verdad? El resultante es el determinante de esta matriz. ¿Sí? Entonces acá tengo una ecuación en términos de los coeficientes, ¿no? Voy a sacar el determinante. Es un resultado importante, es el siguiente. Los polinomios P y Q, voy a decirlo así, por
son primos relativos si, solo si su resultante es distinto de cero. ¿Ok? Eso significa que no tienen ninguna raíz en común. ¿Sí? Entonces esta ecuación me caracteriza cuando dos polinomios tienen raíces en común, cuando no. ¿Para qué tanto rollo? Pues porque lo que quiero quitar tiene que estar en términos de los coeficientes, ¿no? Para que siga estando en el proyectivo. Entonces, pues si ya tengo mi proyectivo de dimensión 2s menos 1 y yo quiero las formas que acabo de borrar, ¿cuáles son los conjuntos que tengo que quitar? ¿O cuáles son las ecuaciones que tengo que quitar? La variedad generada por esa ecuación. Exactamente. Son variedades generadas por estas ecuaciones, ¿verdad? Al menos por la de P y Q, para que no haya nada en común y no se puedan cancelar el numerador y el denominador. Y para que haya polos simples, tengo que quitar la ecuación del polinomio con su derivada, y al igual que para los ceros. Entonces son tres hipersuperficies que tengo que quitar. Pero al final, el resultado que me va a quedar, pues es un abierto del proyectivo. ¿Sí? Y esto sí me caracteriza completamente a omega 1. Acá sí puedo dar una biyección entre omega 1 de menos s. ¿Sí? Entonces con esto ya podemos poner un resultadito. Y es que omega 1 de menos s es una variedad compleja de dimensión 2s menos 1. ¿Sí? ¿Cómo? Pues me agarro la estructura de esta y se la elevo a esta con ayuda de esta biyección. Ok, entonces con ayuda de estos parámetros, pues ya podemos decir algo del espacio de unoformas, ¿no? Sin embargo, pues a veces trabajar con coeficientes es difícil, ¿verdad? Vamos a dar otro espacio de parámetros usando los polos. Los polos y los ceros. Este es un poco más fácil de construir. Vamos a hacerlo con calma. Entonces teníamos la expresión, ¿verdad? Y teníamos S menos 2 ceros y S polos. Ok. Y poníamos de infinito. ¿Qué es lo que hacemos? Para empezar necesito un factor lambda, ¿verdad? Este no puede ser infinito. Entonces me agarro C sin el 0. ¿Ok? Y necesito una S menos 2 producto cruz de la esfera para dar los ceros. ¿Sí? También necesito otras S esferas para dar los polos. ¿Sí? Pero no quiero que ni estos sean iguales entre sí, ni así, ¿verdad? Pues quitamos las entradas iguales. ¿Sí? Después de quitar las entradas iguales, lo que tengo que eliminar es pues el orden, porque el orden de los factores cuenta el producto. Entonces tengo que, fíjense aquí todavía tengo que usar una acción
del grupo de permutaciones. Tengo que hacer permutar los ceros, ¿sí? Ese es el grupo simétrico de S-2. Y luego tengo que eliminar la permutación de los polos. Entonces hago actuar este grupo, ¿sí? Entonces, con esto pues ya tenemos otro espacio de parámetros, ¿verdad? Con eso otra vez caracterizamos completamente omega 1, ¿sí? Y nada más, pues el resultado que nos ayuda a ver que usar uno o usar otro es lo mismo, pues es que, vamos a ponerle aquí, sí, el antiguo espacio de parámetros que teníamos y el nuevo van a ser biolomorfos como variedades. Variedades complejas biolomorfas. ¿Sí? Entonces la estructura se presenta. Entonces no importa cuál parámetro yo use, me están representando lo mismo. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos los parámetros. O sea, ya podemos jugar con ese objeto. ¿Qué nos falta definir? Bueno, para poder dibujar un poco más las cosas. Oye, Julio, disculpa. Sí. ¿Tienes un caso así muy particular, digamos así concreto, en donde se pueda ver a este omega 1 como alguna variedad compleja conocida? ¿A una de estas? Claro, o sea, para una forma muy particular, ¿no? A ver. 4 menos 1, 3. Ajá. R, ajá. Déjame ver. Pues, ya agarrando los espacios de parámetros, ¿qué es lo que pasa con omega 1 de menos 2, ¿no? Este omega 1 de menos 2, por ejemplo, está asociado a una unoforma, ¿verdad? Es un espacio de unoformas. Todas las unoformas. De todas las unoformas, exacto, que tienen dos polos. Ajá. Pero el problema es esto, ¿qué dimensión tiene? O sea, si es S, 2 por 2 son 4, menos 1, 3. Es un CP3, ¿no? Menos A completo. ¿Sí? Entonces, dibujarlo como que... Entonces, ese es un problema, ¿verdad? Precisamente por eso vamos a restringirnos un poco más, ¿sí? Para poder dibujar mejor las cosas, como dices. Entonces, pues sí, es demasiado grande todavía el conjunto, ¿sí? Pues lo más que podemos decir es esto, ¿no? Está en el proyectivo es conocido, ¿sí? Pero pues dibujarlo es un poco complicado, ¿no? Pero ahorita voy a dar un ejemplo, pero no con todo el espacio de una forma, sino con algo un poco más pequeño. ¿Por qué le pones menos S? Porque se está refiriendo a los polos. Es para que no haya ambigüedad entre los ceros y polos. ¿Sí? Ok, entonces lo que voy a hacer es definir, bueno, por el momento un subconjunto, ¿verdad? De los espacios de unoformas, que van a ser todas las omegas, tales que todos los residuos van a ser
imaginarios puros. ¿Sí? Solo eso voy a restringir. O sea que los residuos no pueden ser cualquier número complejo, solo imaginario puro. ¿Sí? Y este es un resultado interesante. Es de los resultados que han salido en el transcurso del doctorado. Y es que RI de omega 1 de menos S es una variedad real de dimensión 3S menos 1. ¿Sí? O sea, solo por dar una restricción a los residuos como imaginarios puros, ahora lo que nos queda ya no es una subvariedad compleja, sino ya es real. ¿Sí? Viendo a esta como una variedad real de dimensión 4S menos 2. ¿Sí? Entonces, incluso aquí, si vemos el caso más simple, ¿no? S igual a 2, ¿cuánto me queda aquí? 3 por 2, 6 menos 1, 5. Real 5, aún así no se puede dibujar. ¿Sí? Pero bueno, yo les estaba prometiendo una acción, ¿verdad? Y un espacio de órbitas. Vamos a definir esa acción. Pues como estamos en la esfera de Riemann, esto ya llevamos variable compleja, ¿verdad? Entonces, un grupo muy bonito, ¿cuál es? ¿Y qué es su homólogo a esa variedad? Las que vimos en la parte real. Sí, podemos tomar eso. Lo que pasa es que en los primeros dibujos que te mostré de la phi, lo que hacía es que me agarraba estas órbitas, sí, las soluciones de la esférica. A la parte real del campo asociado, ¿verdad? Ajá. Estas no me las va a mandar horizontalmente, Claro. me las va a mandar vertical. ¿Sí? Es nada más la diferencia. ¿Sí? Ahorita lo quiero así con imaginario para que sean horizontales, pero se vale. Sí, es válido. Ok. Entonces, nos vamos a agarrar el espacio de, bueno, el grupo de transformaciones de Möbius, que son transformaciones de la forma Z más B entre Z más D, tales que AD menos BC es igual a 1. Entonces sabemos que eso es el grupo de automorfismos de la esfera. ¿Sí? Entonces voy a hacer actuar este grupo sobre mi espacio de una forma. ¿Cómo voy a hacer actuar este grupo? Bueno, voy a hacerlo actuar a lo que llamamos empujar la forma. Si no saben qué es eso, acuérdense de cálculo 1, ¿verdad? De licenciatura. Y básicamente es un cambio de coordenadas con integras, ¿no? Es eso. Entonces, todos los que son las formas que son iguales bajo cambios de coordenadas de U y de U van a ser lo mismo, ¿no? O sea, ese va a ser mi órbita de la acción. ¿Sí? Y lo interesante de esto, que es algo que debía haber mencionado al principio, lo interesante de las acciones también son los invariantes. ¿Sí? Los invariantes me ayudan a clasificar mi espacio de órbitas. ¿Sí? Como en el caso de las formas canónicas de Jordan, tenía mis invariantes la traza y el determinante. Con eso yo puedo dibujar mi espacio de órbitas completamente, ¿no? ¿Sí?
Y pues aquí va a suceder algo similar, solo que los invariantes que voy a utilizar son los residuos. ¿Sí? O sea, los residuos van a ser invariantes porque, pues ¿por qué? Pues los residuos, ¿cómo se definen? Es como un integral. Entonces, si esos son cambios de coordenadas, pues no importa que yo lo aplique, siempre se preserva esa integral. ¿Sí? Entonces, pues mis residuos son invariantes y eso ocasiona que pueda restringir mi acción. Entonces, este de acá a mi subvariedad, pues sí va a estar bien definida. Entonces, al fijarnos en las órbitas, como al hacer el cociente voy a reducir dimensión, pues ahora sí ya voy a poder dibujar al menos los casos pequeños. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se ve mi espacio de órbitas? ¿Okay? Entonces, pues les muestro los ejemplitos, ¿verdad? Para el caso S igual a 2, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, ¿cómo se ven las formas que tienen dos polos? Me agarro una constante y lo puedo ver de esta forma. Pero si lo descompongo en fracciones parciales, lo puedo ver en términos de los residuos. ¿Sí? Entonces acá me va a salir un residuo y un polo. Y aquí me debe salir el otro residuo. Pero como la suma es 0 y solo tengo 2, pues ese tiene que ser su negativo. ¿Sí? ¿Ok? Y pues resulta que esta acción lo que realmente me está haciendo es moverme los ceros y los polos. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hace. ¿Sí? Pues una transformación de medios, una propiedad es que es 3 transitiva. O sea que yo puedo mover 3 puntos cualesquiera, 3 puntos cualesquiera. Y acá tengo 2, hasta me sobra. Pues puedo enviar a esta bajo la acción a, digamos, z menos 1, z más 1. Entonces, mi acción solo va a depender de cuánto vale el residuo, ¿no? Más aún, puedo suponer que este es el que tiene, bueno, que su parte imaginaria es positiva. ¿Sí? Entonces, este es el positivo, este es el negativo. Entonces se clasifica completamente este RI omega 1 de menos 2 módulo PSL 2C es exactamente los reales positivos. Entonces este ya lo podemos dibujar, ¿verdad? De hecho, nos lo podemos imaginar porque Sí. tampoco nos alcanza para decir. El siguiente caso también es fácil. Pero son iguales como conjunto, nada más como describiste, o digamos. Son difeomorfos. Son difeomorfos. ¿Sí? Es a nivel difeomorfismo. Porque esto ya es una variedad real. Y esto, bueno, esto lo puedo tomar como variedad real también. ¿Sí?
Entonces este va a ser un cociente de variedades. Entonces, también aquí vamos a tener un isomorfismo para el caso 3. Este no se los describo, este sí se los dibujo porque me da un poco de problema. Me tomo R2, le quito los ejes, ¿ok? Y lo que obtengo como región fundamental de eso es un isomorfismo, les digo. Es la recta x igual y mitades de cuadrantes. ¿Sí? Eso me va a quedar. Entonces fíjense ahí que me aparece como frontera, ¿verdad? El problema de esto es que no es variedad. Eso sí no es variedad. O sea, no es un isomorfismo entre variedades. ¿Sí? ¿Y ahí qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? Bueno, es algo que no quería comentar mucho, pero va a fallar aquí. ¿Sí? Aquí no va a pegar bien en la frontera. Entonces, si quiero que sea variedad, acá tengo que quitar algo y acá tengo que quitar esta recta. ¿Sí? Y es como que obvio que hay que quitar, porque como que esto me lo parametriza dos residuos. ¿Sí? Entonces acá tengo que quitar R1 igual a R2. Y acá pues tengo que quitar las uniformas que tengan dos residuos iguales. ¿Sí? Ya los quitábamos, ¿eh? ¿Cómo? No, eso no lo sé. Quieren parte imaginaria, nada más. Que el resto es imaginario y puro. ¿No? Sí. O sea, estos son imaginarios, ¿verdad? Imagínate que esto es Sí. un IR y IR. Ajá. Y pueden ser iguales dos, porque aquí tengo tres, ¿no? El otro puede ser menos la resta de los dos. Sí, sí, sí. Todavía tengo ese. Bueno, para ¿Sí? Y de hecho el dibujo de la superficie asociada a esto es bonito. Son unos pantalones. ¿Sí? Pueden ser amorfos. No es que a mi dibujo salió mal. Ok, muy bien. Y pues eso es lo que les quería contar. Ahorita no tuve la oportunidad de decirles más, pero lo siguiente es seguir estudiando propiedades sobre el espacio de órbita, un poco más fuerte. ¿Cuándo es variedad? ¿Cómo puedo hacer que sea variedad? Y si no es variedad, ¿qué es? ¿No? Entonces, de hecho puedo decir que es, ¿no? Es algo que se llama un estrato. ¿Qué significa eso? Es un rompecabezas de variedades. Agarro variedades de dimensiones menores o iguales que cierta n y las pego bonito, ¿no? Y pues creo que eso sería todo. Agradecemos. ¿Tenemos suficiente tiempo para sus preguntas? A ver, yo me refería a qué sucede en cuanto a la acción, cómo se refleja la falla esta en la acción de PSL ahí. ¿Qué propiedad no tiene? No es. ¿Cómo es? O sea, la acción propia. Propiamente es. Ajá. La acción es propia, no es propiamente discontinua. ¿Sí? Y bueno, para que sea una variedad en sí, necesito que sea libre. Y cuando hay residuos iguales, pues sí, no va a ser una permutación. exactamente. Pero en el pantalón no, lo volteas. Bueno, Cuando las piernas son iguales. Sí, es un pants, entonces Sí. no tiene zipper para que sepas dónde va. Exactamente. Sí, eso es lo que pasa. Sí, de hecho, eso puedo caracterizar aquí también con el dibujo. ¿Dónde hay isotropía? Donde hay simetrías en el dibujo, en mi superficie. No es en el punto que estás tocando. No. Ahí está. Entonces, aproximadamente en el dibujo azul, Sí. una vez hecha la identificación,
más o menos los puntos que están en la identidad, ¿dónde están? Estos puntos, Ajá, más o menos al hacer la identificación. pero ¿dónde están en dónde? En el pantalón. En el pantalón es como, es lo que dije, es cuando las piernas son iguales, si son del mismo tamaño. Es que puedo tener pantalones donde las piernas son distintas, una más chica que la otra, ¿sí? Como aquí. Okay. ¿Sí? Entonces, si los pantalones tienen piernas iguales, esto cae aquí. ¿Sí? Sí, para que se vea la simetría de la pierna. Exacto. Y sí hay un concepto de variedad con frontera, ¿no? Sí, pero no coincide, te digo. No. El problema es que al ir pegando así las cartas no pegan bien. Ese es el problema. ¿Y variedad por esquinas? No sé. Sí, no sé. A mí, yo me acordé de otra. A ver. Cuando estabas trabajando con los CP2S, Ajá, el espacio de ¿y corte. ese lo consideras con qué topología? ¿Con la topología euclidiana? Bueno, no euclidiana, sino la heredada cociente con la euclidiana o Sí. con la de Zariski. Sí, no, la heredada, la de módulo, la heredada del C2S. Sí, no, porque sí es ahí. No tiene sentido una variedad acá no es auto. Ajá, no sé. Pero sí, precisamente porque no es parte. Pero sí tendría sentido pensarlo correctamente, porque al final de cuentas Al final son cosas algebraicas. sí, le quitabas una variedad algebraica. Ajá, está tratando de extrapolar los polinomios. Sí, pues. Sí tiene sentido también, pero bueno, ya quién sabe qué otras cosas se pueden aprender, ¿no? Exacto. Sí, bueno, la pregunta que me hizo al inicio. Tenías al inicio, ¿no? Cuando definiste tus objetos, tenías la forma, le asociaste equivalentemente un campo y a ese campo le tomaste la parte real. ¿No? Todo funciona igual si trabajas con el imaginario. ¿Con cuál? Si le asocias la parte imaginaria del campo. Es que de hecho hice trampa, ¿verdad? Porque la que di de ejemplo tenía residuos imaginarios puros. Claro. De hecho son las únicas que podemos dibujar, por eso me agarro esa subvariedad. Sí. O parte real. O sea, Ya no voy a contar. sí hice un poco de trampa, ¿verdad? Si no, no se puede ver. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta, creo que no tiene sentido. Esto es para una forma, ¿se puede para dos formas o tres formas o cosas así? ¿Tiene sentido preguntarse por algo así? Ahí no sé, no te sabría decir. Lo que sí sé es que hay otra relación para formas cuadráticas, ¿sí? Que igual se relaciona con el mismo triángulo. Bueno, ya no es triángulo, ¿verdad? Es como un cuadrado, ¿sí? Pero para dos formas o tres formas no soy seguro. ¿Cómo dijiste? Perdón, formas cuadráticas. Formas cuadráticas. Es como producto tensorial de dos formas, pero no es exactamente las dos formas, ¿no? O sea, cumple algunas otras cosas. Ahí no he leído mucho tampoco, pero sé que se pueden relacionar. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Qué más estructura tiene tu espacio uniforme? ¿Qué más estructura? Sí, es un espacio vectorial, básicamente. ¿Sí? ¿El espacio con formas? Ajá, sí. Si sumas dos uniformes, te da De uno o de otro uniforme. pero puedes llegar a hacerlo álgebra, una manera de multiplicar los uniformes. Híjoles, pero si hago eso ya no valdría eso de fijar los polos. Cambiaría ese número. Sí, la idea era juntar todas las uniformes Ajá. y ver si eso de contar los polos le da una graduación para verlo como álgebra graduada. De hecho, eso de contar los polos es algo que se ve igual en geometría algebraica, creo que se llama el grado, ¿no? El grado de una monoforma. ¿Sí? El número de polos más el número de ceros. De hecho, por eso le doy un signo, ¿verdad? Para que cuando lo cuente con lo distinto. ¿Sí? Sí, es el grado, precisamente. Pero en términos así algebraicos. ¿Sí?
Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Julio.